¿cuáles te gustaría que fueran tus últimas palabras en esta tierra? Si se diera la ocasión de que tú pudieras dar un discurso, unas últimas palabras a quizá todos tus familiares, a todo tu pueblo o toda tu nación, justo antes de morir, y que conservaras tu mente, ¿cuáles serían esas últimas palabras? ¿Qué es lo que dirías? Muchas veces, y quizá lo habéis visto en alguna publicación o algo así, muchas veces la gente habla de las últimas palabras de gente famosa que todo el mundo los conocía, y cuáles fueron sus últimas palabras. Y hay algunos, no diré los nombres, pero hay uno que dijo, sus últimas palabras, dijo, el dinero no puede comprar vida. Muchas de estas últimas palabras son de gente que iba a una eternidad de perdición, de condenación. Uno dijo, el dinero no puede comprar vida, otro dijo, aplaudan, la comedia ha terminado. Alguien con mucha razón dijo, me estoy perdiendo. Otro, siguiendo en su rebeldía de toda su vida, dijo, ya no voy a poder beber más. Pero aquellos que conocen a Cristo, la historia nos dice que aquellos que conocen a Cristo mueren bien, porque mueren y son ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Y en la mayoría de las ocasiones, sus últimas palabras son palabras buenas, importantes, de sabiduría y de consejo. Podemos ir por la Biblia y mirar a aquellos que han dado sus últimas palabras. Jacob, el patriarca, el padre de las 12 tribus, de los 12 hijos, sus últimas palabras las tenemos ahí en los últimos capítulos de Génesis, y fueron de bendición para sus hijos, de profecía incluso de cómo harían sus hijos y cómo les iría. El libro entero de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, es realmente las últimas palabras de Moisés. Dios le da leyes, pero él también da sus últimas palabras, especialmente en los últimos capítulos. Quizá os acordáis de ese texto en Josué 24:15, son las últimas palabras de Josué, en el que dice, mira, escogeos hoy a quién sirváis. Podéis escoger a los dioses del mundo, este Dios, el otro Dios. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dijo Josué en Josué 24. También luego saltamos al rey David. También en 2 de Samuel 23 nos dice de las últimas palabras del rey David. ¿Y sabéis de lo que hablaba? De Cristo. De Cristo. Dijo, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Será como la luz de la mañana. Refiriéndose no a su vida, no a la vida de su hijo, sino a la vida del hijo, del hijo, del hijo, del hijo de su hijo, que sería Cristo, el hijo de David. El Señor Jesús mismo también, su último discurso antes de ascender al cielo, ¿os acordáis? Esa gran comisión que le dio a sus discípulos, les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Importantísimas sus últimas palabras. También luego tenemos gente como Esteban, o gente incluso como el apóstol Pablo, la última vez que él sabía que iba a ver a la iglesia de los Efesios, y les dio un último discurso muy parecido, por cierto, al discurso que hemos encontrado de Samuel. Porque Samuel, también aquí, en el capítulo 12 de su libro, nos da su último discurso público. Samuel, por supuesto, estaba acostumbrado a hablar en público. Este profeta, juez, predicador, iba todos los años, y la Biblia nos dice en el capítulo 7 que hacía un tour por todo Israel, un tour de predicación, un tour de poner justicia, dar juicio. Iba por todo Israel, nos dice ahí que iba por Betel, Gilgal y Mizpa, en el capítulo 7, juzgaba a Israel en estos lugares, después volvía a su casa en Ramá, allí también juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Él predicaba, enseñaba, juzgaba. Y después de lo que vimos la semana pasada, de esta victoria contra el enemigo, contra estos amonitas que vinieron, después de que el rey Saúl, Dios lo llenara de su poder para que luchara contra estos enemigos, Samuel sabía que después de la victoria no valía conseguir todo igual, tenían que acudir a Dios, tenían que renovar su relación con Dios. Y es lo que nos hace falta a todos nosotros también, renovar nuestra relación con Dios. Y aquí en el capítulo 12, es el último discurso registrado de Samuel en el que habla a todo el pueblo. Y no solamente habla a todo el pueblo, sino que también era el discurso de coronación.
Saúl iba a ser investido, coronado como rey, así que Samuel hace este discurso de coronación. Ahora, no es la última vez que Samuel iba a hablar o iba a juzgar, no es que se estaba ya retirando, porque él dice ahí incluso que él les iba a instruir. En el versículo 23 dice que él iba a instruir al pueblo en el futuro. Pero esta es la última ocasión que él tenía para hablarle a todo el pueblo y también al rey. Una ocasión especial. Y vemos aquí que Samuel, en esta ocasión que habla a todo el pueblo, él resume su ministerio, él recuerda la salvación de Dios y también él realiza una señal. Y todo esto lo hace para que teman y para que sirvan al Señor. Y en los últimos versículos lo hemos leído ya una versión acortada de su discurso, como solemos hacer a veces también, que cuando tenemos una predicación, un discurso, al final de todo hacemos un pequeño resumen, para que la gente se acuerde. Pues Samuel hace lo mismo. Al final de su discurso, en el versículo 24 especialmente, les dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Este es un versículo que resume todo el discurso de Samuel. ¿Sabes qué? La prioridad de Samuel en todo esto era lo espiritual. No era lo material. No les aconseja al pueblo a cómo llevar una vida que tenga más dinero, a cómo llevar sus cosechas para que produzcan más, a cómo organizarse para vencer al enemigo. No les habla de todo eso. No les habla de lo material, sino de lo espiritual. De temer y servir al Señor. Como Pablo en 2 Corintios, él no estaba mirando las cosas que se ven. Qué fácil es mirar lo que se ve. Pero decía Pablo, no mirando las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Somos muy dados a mirar las cosas que se ven. Tengo que ocuparme de mi trabajo, de mi familia, de mi casa, de mi coche, del seguro, de la crisis, de la política, todo lo que se ve. Y nos olvidamos de ocuparnos de lo que no se ve. Samuel tenía muy claro eso. Te pregunto otra vez, ¿cuáles te gustaría que fueran tus últimas palabras en esta tierra? Esas palabras que mucha gente no va a olvidar. Así que seas joven, seas niño, seas adulto, seas anciano, hoy quiero que escuches este último discurso de Samuel, de este anciano, alguien con experiencia, con sabiduría, con madurez. Este anciano Samuel viene hoy y da su último discurso. Y quiero que lo escuchemos, porque es un discurso con grandes consejos, con mucha sabiduría, un discurso que debemos escuchar. ¿Por qué? Porque este último discurso de Samuel nos enseña que debemos temer y servir al Señor. Debemos temer y servir al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este discurso de Samuel nos enseña que debemos temer y servir al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es curioso que muchas veces nosotros aquí, cuando estoy predicando, u otros tienen sus puntos, punto 1, punto 2, punto 3, y es curioso que en el texto que tenemos, Samuel hace también algo parecido. Podemos ver las palabras ahora pues. La encontramos en el versículo número 2, en el versículo número 7 y después otra vez en el versículo número 13. Y es como que Samuel nos está dando los puntos de su sermón. Dice, ahora pues, y les dice lo primero, ahora pues les dice lo segundo y ahora pues les dice lo tercero. Y nosotros vamos a seguir esa estructura que ya la había dado Samuel, vamos a seguirla en el día de hoy. Este último discurso que Samuel habla de tres cosas. Primero habla de servicio, en segundo lugar habla de salvación y en tercer lugar se hace una señal. Fácil de acordarse. Primero habla de servicio, después de salvación y después se hace una señal. En primer lugar, este discurso habla de servicio. ¿Pero del servicio de quién? Pues Samuel empieza hablando y resumiendo su propio servicio, su servicio que hizo a Israel. Y él defiende su ministerio. Eso lo vemos en los primeros versículos. Dice ahí, yo he andado, versículo 2, delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí. Está defendiendo su ministerio, no está chuleándose de lo bien que lo he hecho, no, sino simplemente está diciendo lo que él ha hecho para el servicio del pueblo. Y lo dice para convencerle al pueblo,
de que esta decisión que habían tomado de desechar a Dios como rey y desechar a Samuel como juez había sido un gran error. También lo dice para que quede constatado que no iban a tener un nuevo rey porque Samuel se hubiera rebelado y se hubiera apartado, no. Samuel había cumplido lo que Dios le había dicho. Su deseo no era gloria para sí, sino gloria para Dios. Su deseo no era que engrandecerse a él mismo, sino su deseo era que su servicio, el servicio que él había hecho, que le provocara al pueblo a servir a Dios. Eso es lo que él quería. Y vemos aquí que Samuel dice que primero sirvió al pueblo sin pedir nada a cambio. Mira lo que dice el versículo 3, dice ahí: atestiguad contra mí, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno. Y luego el pueblo le dice: mira, no, es que es verdad, no has tomado nada de ninguno, no has tomado algo de mano de ningún hombre, versículo 4. Samuel les decía claramente: os he servido sin pedir nada a cambio. Aunque él tenía el derecho, como juez, de cobrar por lo que él estaba haciendo, de tener un sueldo, de cobrar o dinero, o animales, o comida, por sus servicios como juez, o como predicador, o como profeta, pero él no pidió ni un duro, nunca. Nunca fue codicioso de ganancias deshonestas, como vemos en el Nuevo Testamento, que Pablo avisaba de algunos que harían esto. Y Samuel no solamente lo estaba diciendo al pueblo, sino que Saúl estaba ahí. Samuel lo estaba diciendo porque él sabía que Saúl tendría esta tentación, y vemos que Saúl también cayó en todo esto, de lo que no había caído Samuel. Él lo estaba diciendo porque él quería que Saúl llevara mucho cuidado en cómo le pedía, en qué le pedía al pueblo. Y qué poca gente hay hoy en día. Qué pocos hay hoy en la Iglesia de Cristo que quieran servir a Dios y servir a la Iglesia sin recibir nada a cambio. Muchos pastores y obreros hay que cuentan el ministerio como un trabajo para enriquecerse. Como Pablo ya había anunciado, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y el apóstol Pablo, aunque él había dicho claramente, y lo dice por ejemplo en Corintios, él había dicho claramente que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Pablo para sí nunca había reclamado este derecho. Pablo no lo reclamaba para sí. Pablo decía: mira, yo de nada de esto me he aprovechado. Yo no me voy a aprovechar de esto, decía Pablo. Decía: porque ay de mí si no anunciar el Evangelio. Decía: yo no me voy a aprovechar de este derecho, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo decía: aunque me apedreen, y le ocurrió muchas veces, hay que venir a predicar. Me apedrean, pues yo voy. Me apalean, yo voy. Tengo un naufragio, ahí voy a predicar. ¡Ay de mí!, decía Pablo, sin anunciar el Evangelio. Yo personalmente doy muchas gracias a Dios que puedo dedicarme a la obra de Dios a tiempo completo. Pero en mi mente tengo tanto a mi padre como a mi suegro, que no tuvieron ese privilegio que ahora mismo tengo yo. Por muchos años, tanto mi padre como mi suegro tuvieron que trabajar en un trabajo secular. Tuvieron luego que llegar a casa, ponerse a estudiar, ponerse a preparar, ponerse a resolver problemas en el teléfono, ponerse a dar consejo, luego el miércoles o el domingo ponerse a predicar, sin tener tiempo para nada. Tiempo para nada. Y ellos sin recibir nada a cambio, nada absolutamente a cambio. Tanto mi padre como mi suegro. Bueno, sí que recibirán algo a cambio. Un día Dios tiene preparada una recompensa, lo sé, para ellos, y no solamente para ellos, sino para todo aquel que pueda decir con el apóstol Pablo: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y esto no solamente para pastores, sino para todo cristiano también. Tendríamos que sentir esa contrición en nuestro corazón de decir: ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cómo no voy a anunciar la cura de los males de todo el mundo que está en la palabra de Dios? Samuel sirvió sin pedir nada a cambio, pero también Samuel le sirvió sin ofensa. Porque ahí en el versículo 3 dice: ¿he calumniado a alguien? ¿He agraviado a alguno? ¿De alguien he tomado cohecho? Si es eso, yo os lo restituiré. Y el pueblo le dice: mira, no has hecho nada de eso. Tenemos que decir que nos has servido, no solamente sin pedir nada a cambio, nos has servido también sin ofensa. Había sido un servicio sin sueldo, el de Samuel, pero también un servicio sin falta, sin ofender. Había sido justo en su juicio, fiel en su predicación y verdadero en sus palabras. No se había dedicado a calumniar, a criticar a que este me la ha hecho, y el otro tal, y la otra persona. No se había dedicado a eso Samuel. No había pedido sobornos.
son también muchas de las características que en el Nuevo Testamento encontramos para un anciano. Un anciano tiene que ser irreprensible, que no se le pueda reprender, algo, no soberbio, dice también, no iracundo, que no sea propenso a la ira, no pendenciero, que no sea propenso a peleas o a riñas. Los mismos requisitos para un anciano los cumplía aquí Samuel. Había sido íntegro en su servicio, aunque él era pecador, pero su servicio lo había hecho sin ofensa. Era íntegro, lo que veías era lo que había de Samuel. Le sirvió sin sueldo, sin ofensa, y también le sirvió toda su vida. Samuel les dice en el versículo 2, mira, yo ya estoy con canas, dice, yo ya estoy viejo y lleno de canas. Dice, he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Toda su vida había estado basada en servir a Dios y en servir a Israel. Y ¿sabes qué? Ese servicio de Samuel, aunque él estuviera ya viejo, no se había acabado. No se había acabado. Dice el versículo 23 incluso, ese versículo que es tremendo. Dice, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Llevo toda mi vida orando por vosotros y no voy a parar. No voy a parar hasta el día que me muera. Incluso les dice, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y qué desafío es este versículo para todos aquellos a los que Dios nos ha dado responsabilidad por otras personas. Todos aquellos a los que Dios nos ha hecho responsables por otras personas. Para el pastor, para el anciano, para diáconos, para los padres y las madres, para los abuelos y las abuelas. ¿Cuál es tu máxima prioridad al servir a aquellos a los que Dios ha puesto bajo tu cuidado? Padres y madres, la máxima prioridad no es traer el pan a tu casa. Tu máxima prioridad debe ser traer el pan de vida a tu casa, traer a Cristo a tu casa. Esa es la máxima prioridad. Tu máxima prioridad es orar por tus hijos, no cesar de rogar por ellos e instruirles en el camino bueno y recto. Abrir la Biblia. Sí, abrir la Biblia con tus hijos y leerle la Biblia a tus hijos. Abuelos, tu máxima prioridad con tus nietos no es mimarlos, sino instruirles en el camino bueno y recto. Quizá sus padres no lo están siguiendo, síguelo tú. Samuel, como los apóstoles del Nuevo Testamento en Hechos 6, tenía claro cuál era su prioridad. Los apóstoles en Hechos 6 había un problema con lo de servir las mesas y había que hacer comidas para viudas y tal, y los apóstoles dijeron, mira, nuestra prioridad es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué dice Samuel aquí? Mi máxima prioridad es no cesar de rogar por vosotros e instruiros en el camino bueno y recto. Esa es la máxima prioridad de Samuel. Todo lo demás era secundario. Así que vemos aquí cómo sirvió Samuel a su pueblo. Sin pedir nada a cambio, sin ofenderles, sin pecado, aunque por supuesto era pecador, pero sin pecar contra el pueblo, y le sirvió toda la vida, desde el inicio hasta el final de su vida. Pero nuestros ojos no deben estar solamente en Samuel aquí. ¿Qué de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo fue el servicio de nuestro Señor Jesucristo? Él es el gran Samuel, Él es el mediador, como ya había hecho de mediador Samuel, pero de mediador con minúscula. Cristo es el mediador con mayúscula. Cristo vino a esta tierra ¿para qué? Para ir con un caballo y tener un palacio, para ser servido. Dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Cristo es el que sirvió, el que se ciñó la toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Y Cristo sirvió, vino para servir, algo humillante. ¿Y sabes qué? Cristo sirvió sin recibir nada a cambio. ¿Cuánto le pagaron a Cristo por servir? Nada. Es más, lo que le pagaron fueron odio, fueron palizas, fueron látigos, fueron bofetadas, fue crueldad y fue al final la cruz en el monte Calvario. Cristo sirvió gratuitamente para así comprar una salvación para nosotros que también es gratuita. Gratuita para nosotros, pero a Él le costó todo. A Él le costó todo, le costó su vida y su sangre. Romanos 3:24 dice, ¿somos justificados? ¿Somos salvados cómo? ¿Pagando? No, somos justificados gratuitamente. Y luego lo repite, por su gracia. Gratuitamente y gratis. Gratuitamente por su gracia, ¿cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. A ti te sale gratis, solo es creer en Cristo. A Cristo le costó toda su vida por esa redención que es en Cristo Jesús. Cristo sirvió sin recibir nada a cambio. Cristo sirvió también sin ofensa, como Samuel. Cristo tuvo que decir a los que estaban alrededor suya
¿quién me redarguye de pecado? Nadie podía poner ni una mancha en el nombre de Cristo. Él era el Cordero perfecto, puro, sin mancha. Él no hizo pecado, Él no conoció pecado, en Él no había pecado. Es más, Él venció la tentación más difícil. Ninguno de nosotros hemos sufrido la tentación que sufrió Cristo, y Él la venció. Es más, como Samuel, cuando rechazaban a Cristo, ¿qué hacía Él? Nos dice Pedro, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y también como Samuel, el servicio de Cristo no solamente fue gratuito, no solamente fue sin ofensa y sin pecado, sino también fue y es continuo. Fue un servicio de toda su vida. Los 33 años que Cristo estuvo aquí en esta tierra, estuvo sirviendo a su pueblo. Pero es que ahora mismo, en estos instantes, Cristo está también sirviendo a su pueblo. Cristo está ahora a la diestra de su Padre en el cielo. Sí, ahí está Cristo. Y está ahora sirviendo a su pueblo. Y esas palabras de Samuel aquí se pueden poner en la boca de Cristo. En el versículo 23 dice, estas palabras se pueden poner en la boca de Cristo. No cesaré de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Cristo ahora mismo no cesa, no para de rogar por quién, por su pueblo. De rogar por nosotros, está intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios, y también está instruyéndonos. ¿Cómo? Por su palabra. Cristo está instruyéndonos por su Espíritu que está en nuestro corazón. Cristo está instruyéndonos. Es un servicio perfecto, el servicio de Cristo. Así que, mirando este servicio de Cristo, que Samuel era un ejemplo de lo que haría Cristo, ¿cómo no vamos a servirle con todo el corazón? ¿Cómo no vamos a temerle y a servirle con toda nuestra vida, con todo lo que tenemos? Servirle a Cristo como Él sirvió a su pueblo. Este discurso de Samuel habla primero de servicio, pero en segundo lugar, este discurso de Samuel habla también de salvación. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, ahora pues, aguardad, y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Es como que Samuel les dice, aguardad, les dice, estaros quietos ahí, no metéis en ningún sitio, no hemos acabado, les dice, estaros quietos, os voy a hablar de la salvación que Cristo, que Dios, que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y les comienza a recordar estos hechos de salvación. Qué palabra más preciosa, los hechos de salvación de Dios. Los hechos de salvación. Les recuerda primeramente la salvación de la esclavitud, versículo 8. Dice, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Primero les recuerda la salvación de la esclavitud. ¿Cuántas veces en la Biblia leemos esto? Lees el Antiguo Testamento y muchas veces en los Salmos, en la historia, en Deuteronomio, en los profetas, se habla de cuando salieron de Egipto, de la salvación de la esclavitud. Y una y otra vez vamos otra vez a esta misma idea de que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar que tenemos que recordar una y otra vez nosotros que Cristo nos liberó de la esclavitud. Porque la liberación de Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto, no solamente es historia, pero es también un cuadro. Un cuadro que apuntaba hacia algo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué? Pues nuestra liberación de la esclavitud al pecado. Nosotros como Israel estábamos ahí esclavos al pecado, teniendo que servir a Satanás, al mundo y a la carne. Pero Cristo, cuando nos salvó, cortó las cadenas y ahora estábamos libres para servirle, para ir a Él, para amarle con todo nuestro corazón. Eso es lo que figura esta liberación de Israel de Egipto. El día que tú clamaste en fe al Señor, reconociendo que estabas perdido, reconociendo tu esclavitud al pecado, ese día el Señor te sacó de Egipto, te sacó de esa esclavitud, te llevó a la tierra prometida, a la vida cristiana a través de Cristo. Cristo el libertador. Y Él te lleva a esta vida cristiana, a esta tierra prometida, a estar en paz con Dios, a una vida que fluye leche y miel y la bendición de Dios para su pueblo. Y tenemos que recordar esto. Como Moisés le recordó
habéis sido salvados de la esclavitud. Nosotros tenemos que recordar eso en nuestras vidas también, si es que queremos tener vidas victoriosas. Pero también les recuerda la salvación de Dios a pesar del pecado. Porque en el versículo 9 dice, sí, Dios os salvó, pero luego olvidasteis a Dios. Dice, y olvidaron a Jehová, su Dios. Dicen, es que el mundo es tan atractivo. Y hay tantos cristianos, sí, son salvos, pero se acercan demasiado al mundo. Se acercan demasiado al mundo, es como ese pez. Quizá, no sé si a alguien aquí le gusta pescar, yo he salido a pescar 2 veces, una no pesqué nada, y la segunda vez que salí a pescar, pescamos un pececito así, y mi hermana fue a cogerlo y se le escapó y nos quedamos sin pez. Así que nunca he pescado ni un pez en toda mi vida. Pero imagínate ese pez que está ahí en el agua tranquilo, en el río o en el mar, y ve esa comida ahí colgando. Comida gratis. ¡Qué guay! ¡Qué bien! Comida gratis. Vamos a comer de gratis hoy. Y no se da cuenta que es un cebo. No se da cuenta que es un cebo. Y es lo que estaba haciendo el pueblo ahí. Se olvidaban de su Dios y miraban al mundo. ¡Wow! Es que el mundo es tan atractivo. ¿Y qué hacía Dios? Dice el versículo 9. Y Dios y Él los vendió en mano de Sísera, jefe del ejército de Azor. Él los vendió al mundo. Dios les dijo, sí, os olvidáis de mí, vais al mundo, parece atractivo el mundo, pues cuidado, porque muchas veces Dios dice, vale, al mundo que vas. Vale, al mundo que vas. ¿El pececito quiere este cebo? Pues allí que va. Y el pez que pensaba que esa comida colgando era el mejor bocado de su vida, ahora está ahí enganchado y sangrando. Y así muchas veces nos ocurre a nosotros, como también le pasaba al pueblo de Israel. Ellos pensaban que el mundo les iba a dar paz, que el mundo les iba a dar amor, placer, de todo. ¿Y qué es lo único que les hace el mundo? Dice ahí el versículo 9, los cuales les hicieron guerra. Eso es lo que les trajo el mundo al pueblo de Dios. ¿Y qué hacen después? Pues claro, el pueblo clama a Dios en arrepentimiento. Este es todo el proceso del libro de Jueces, pero también, desgraciadamente, el proceso de muchas vidas. El pueblo clama a Dios en arrepentimiento, versículo 10, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. ¿Saben lo que pasa cuando alguien clama a Dios, cuando las cosas le van muy mal? Que no se sabe si ese clamor a Dios es verdadero o no. Porque claro, cuando las cosas van muy mal, cuando he perdido el trabajo, cuando tengo enfermedades, cuando tal, entonces clamo a Dios. Y hay gente que de verdad han clamado a Dios y Dios los ha salvado. Pero hay otros que claman a Dios y cuando las cosas ya van medianamente bien otra vez, volvemos otra vez al mundo. Y es lo que hizo la gente en el libro de Jueces. El pueblo, Dios, después de que ellos clamaran, enviaba salvación. Y ahí nos sale que entonces Jehová envió, versículo 11, a Jerobal, Barak, Jefté y Samuel, y os libró de vuestros enemigos. Y habitasteis seguros. Pero no pasaba mucho tiempo y volvían otra vez al mismo proceso. Volvían a olvidarse de Dios. Hasta que llegó un momento, que es lo que hemos contado, o lo que hemos narrado en las últimas semanas, que el pueblo no solamente hizo eso, sino desechó a Dios como rey y pidieron un rey humano. ¿Os acordáis cuando desecharon a Dios como rey? Versículo 12. Y habiendo visto que Najas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, le dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Es como que el pueblo de Dios se hartó de esto y dijo, ya tenemos la solución. Dios le decía, la solución es no olvidaros de mí, la solución es seguirme y obedecerme. Y ellos dijeron, no, tenemos una solución mejor. Tenemos una solución mejor. Queremos un Salvador humano. Queremos una salvación humana. Una salvación que nosotros podamos controlar. Yo quiero una salvación que yo me la pueda currar, que yo la pueda hacer, que yo pueda controlar. Eso es lo que quiero yo. Yo no quiero estar ahí a ver si Dios me salva o no. Yo quiero ganármela yo mismo. Si yo me lo puedo pagar, ¿para qué pedirle a otro que me lo compre? Yo quiero hacerlo yo mismo. Y eso es lo que dijo el pueblo, dijo hasta aquí. Ya no queremos confiar en Dios, a ver si nos salva y tener que clamar a Él y todo esto. No, me quiero asegurar yo mismo. Eso de que Dios lo haga todo no me gusta.
me deja a mí demasiado mal, demasiado humillado. Yo quiero una salvación humana. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo al querer un rey humano y desechar también a Dios como su rey. Y aún así, después de toda esa rebeldía, obstinación y que el pueblo estaba desechando a Dios, Dios sigue enviando salvación. A través de este rey humano, porque al final Dios iba a traer otro rey humano, que sería Cristo, pero que sería también Dios. Dios 100%, hombre 100%, rey humano, rey divino, que iba a salvar a su pueblo. Dios aún así, en su misericordia, en su amor tan grande, Dios envía salvación. ¿Se lo merecían? ¿Se merecían esa salvación? No, no. Dios no los había desechado, aunque ellos habían desechado a Dios. Y por eso en los últimos versículos, en ese versículo 24, Samuel les dice: considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros. Es que Dios ha hecho cosas tan grandes aún con todo vuestro pecado. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nos merecíamos que después de toda nuestra rebelión, después de todas esas veces que escuchamos el Evangelio y dijimos que no, que no, que no, y que no, y que no, y que no en nuestro corazón, después de todas esas veces, ¿merecemos que Dios aún tenga misericordia de nosotros y nos vuelva a extender la mano y nos vuelva a ofrecer salvación? No, no lo merecemos. Después de todo nuestro pecado de alejarnos más y más, y dices: no, yo he sido muy moral en mi vida, pero el pecado está aquí dentro. El pecado no significa ser el más borracho del pueblo, el más adúltero o el peor. El pecado está aquí dentro, el orgullo, la envidia, la codicia, la amargura, el odio, todo eso está aquí dentro. Y todos tenemos eso en nuestro corazón. Después de todo eso, ¿merecíamos que Dios nos siga ofreciendo la salvación? No, no lo merecemos. No lo merecemos. Merecíamos todo lo contrario, la ira de Dios. Y por eso, si eres hijo de Dios, es tan importante recordar estas cosas, recordar cada día la salvación que tenemos en Cristo. No solamente dar gracias a Dios por el pan que hay en la mesa, por un abrigo para el frío, bueno, ahora no, por la creación, pero más que nada dar gracias a Dios por la salvación. Y no solamente por la salvación en general, sino pensar y meditar en qué significa esa salvación. He sido adoptado, he sido justificado, he sido aceptado, he sido perdonado, he sido redimido, he sido todo eso. Pensar en eso y recordar eso. Y decir: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. ¿Sabes por qué no estás alegre, cristiano? ¿Sabes por qué estás desanimado? ¿Sabes por qué estás, no sé, insatisfecho, enfadado y triste? Porque muchas veces tenemos memoria de pez y no nos acordamos de lo que ha hecho el Señor con nosotros. Si nos acordamos y decimos como el salmista: grandes cosas ha hecho con nosotros, dice: estaremos alegres. Y muchas veces no recordamos que Cristo nos ha salvado del poder del pecado, del placer del pecado, de la paga del pecado, de la presencia del pecado. De todo eso nos ha salvado Cristo. Así que tenemos que rebobinar. Como antes se rebobinaba la cámara, tenemos que rebobinar y acordarnos de todo lo que ha hecho Dios en el pasado, de estos hechos de salvación. Y cuando pensamos en eso, ¿cómo no le vamos a temer? ¿Cómo no vamos a caer en asombro ante la presencia de Dios y decir: gracias, Señor? En asombro, en temor de que no quiero, de que temo defraudar al Señor. No quiero pecar. Y en asombro y en servicio para vivir toda nuestra vida para Él. Eso es lo que dice, como resumen de todo esto, dice ahí Samuel en el versículo 14: si temiereis a Jehová y le sirviereis, otra vez lo mismo que habla luego al final en el otro resumen: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Lo está ofreciendo bien claro? Teme y sirve al Señor. En este discurso se habla primeramente del servicio de Samuel, que nos habla del servicio que hizo Cristo. Se habla de la salvación. Y en último lugar, se realiza una señal. Vemos eso en el versículo 16. Dice otra vez: esperad. Antes decía aguardar,
Y dice ahora, esperad. Otra vez dice, estaros quietos ahí, un segundo, no hemos acabado. Dice, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Quizá había algunos israelitas que decían, ya está otra vez Samuel predicando, yo me quiero ir, estoy cansado, yo no quiero esto, ya, otra vez otra predicación. Y dice Samuel, esperad, que aún queda el último punto, esperad, que aún queda una señal que Dios va a hacer. Una señal poderosa que Dios hizo. En medio de un día soleado como era ahí, que era el tiempo de la siega, llega de repente una tormenta tremenda. Y lo más fuerte de todo, llega cuando Samuel lo dice. Muchas veces puede pasar. Este último jueves estábamos en el salón con los niños y de repente se empiezan a escuchar unos sonidos que no era la barriga de ningún niño ni mía, sino se empiezan a escuchar unos sonidos de truenos. Al principio parecía que estaban lejos, pero de repente se escuchó uno fuertísimo, un trueno que casi tembló la casa entera. No tembló, pero casi. Y ese trueno, un trueno viene después de un rayo. Primero va el rayo y después el trueno es el ruido, la onda expansiva del ruido. Y nos enteramos que aquí en el Yelmo Chico había caído un rayo y había empezado un incendio. Aquí en el Yelmo Chico, eso ocurrió el jueves. Gracias a Dios, vimos luego muchos helicópteros que venían y el incendio se pudo parar. Pero eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios con los truenos, con los rayos. Y piensa un poco, si un trueno tiene poder, y tiene mucho poder, no sé si has estado cerca de donde ha caído un rayo o donde se ha escuchado un trueno con toda su fuerza, pero tiene mucho poder. Si un trueno tiene ese poder, ¿cuánto más poder tendrá aquel que crea los truenos? Aquel que suelta los truenos, aquel que permite todas estas cosas. Imagínate el poder del Dios que creó todas estas cosas. El Salmo 29, versículo 3 y 4 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. En vez de decir habla, dice truena. Cuando Dios habla en todo su poder es que truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová el Señor con gloria. Ese es el Dios que debemos temer y que debemos servir. Y en ocasiones, por nuestra dureza de corazón, Dios tiene que obrar con señales. Dios le había hablado al pueblo a través de la boca de Samuel, pero quizá el pueblo decía, yo me voy, ella está otra vez predicando, yo me voy, yo no quiero saber nada. ¿Y qué dice Dios? Pues mira, voy a mandar una señal. Y esta señal, primeramente Dios la manda para mostrarles la grandeza de su pecado. Dios manda esta señal de truenos y de la lluvia en este tiempo de la siega, y en el versículo 17 nos dice que Dios la manda para que veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. Samuel les había hablado un montón de veces sobre lo mal que estaba esto. Ahora les había hablado estos dos puntos del servicio de Samuel y de la salvación de Dios, que eso debían haberles llevado al arrepentimiento, pero no. También otras veces, cuando el pueblo vino a pedir rey, Samuel les dijo, no, eso está mal. Cuando eligieron a Saúl como rey, Samuel les dijo, eso está mal. Pero ahora a la tercera va la vencida. Dios tiene que mandar una señal para confirmar su palabra. Al final Samuel tiene que recurrir a una señal para confirmar la palabra de Dios. Y es curioso, esto de los truenos es curioso porque Dios había mostrado una señal solo unos capítulos antes, en el capítulo 7, no sé si os acordáis, de este tiempo de reforma que Samuel quitó los dioses ajenos, hicieron un tiempo de reforma, de ir hacia Dios, de servir a Dios, y los enemigos llegaron, los filisteos. ¿Y qué ocurrió ahí? Dios venció a los filisteos, ¿cómo? Nos dice en el versículo 10 del capítulo 7, Dios tronó aquel día con gran estruendo y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Los truenos de Dios llenaron de temor y de terror a los filisteos, a los enemigos. Y Dios ahora estaba utilizando la misma señal que utilizó para vencer a los enemigos y llenarlos de temor, la misma señal ahora la utiliza para darles temor y para que su pueblo le tema y les sirva. Eso nos debería hacer tragar. Porque Dios puede utilizar lo mismo que utiliza muchas veces con el mundo
para juzgarlos, puede utilizarlo con sus hijos para enseñarnos su camino. Hace un tiempo he escuchado una historia de un hombre que hace quizá 30 años hizo una profesión de fe y dijo que quería conocer al Señor y pues pensaba, y no se sabe, Dios lo sabe, pero ese hombre vino al Señor. Pero por muchas cosas que ocurrieron en su vida, ese hombre se fue alejando, la familia, trabajo, otras cosas, se fue alejando y ese hombre estuvo 30 años sin saber nada de Dios, sin asistir a una iglesia. Él quizá en su corazón creía una cosa o creía lo otro, pero ahí estuvo alejado de seguir al Señor, de temer al Señor, hasta hace solamente 1 o 2 años. Dios tuvo que traer esta pandemia en la que Dios le disciplinó. Su mujer falleció de COVID y él, justo unos meses después, le detectaron un cáncer. Y este hombre tuvo que pensar y decir: Señor, me estás dando una señal. Me estás dando una señal porque te he dejado y tú quieres que te siga. Me estás dando una señal para que acuda a ti. Otros quizá, lo he escuchado muchas veces, han dedicado todos sus esfuerzos al trabajo para así tener más, para la familia, para tal, para lo otro, y han dejado a Dios a un lado. Y Dios les ha tenido que quitar ese trabajo, dejarlos sin trabajo, dejarlos en la quiebra para que vengan al Señor. ¿Qué vas a necesitar tú? ¿Qué necesitarás tú para que Dios te despierte de tu pecado, para que Dios te avive de tu apatía espiritual? ¿Vas a necesitar una señal? Te aviso, la señal puede causarte mucho más daño de lo que crees. Esta señal le mostraba la grandeza de su pecado, pero también la señal le mostraba el poder de Dios. Porque Dios tiene el poder sobre toda la creación. El poder de Dios es sobre todo. Todo lo domina Él. Estos truenos de 1 Samuel 12 los trajo Dios. Los truenos y rayos del jueves pasado los trajo Dios. No es que a Dios se le escapa o que... No, todo lo permite y lo trae Dios. Los terremotos, los tsunamis, los volcanes, las sequías, la sequía que tenemos ahora, la ha permitido Dios. Las tormentas, Dios controla y tiene el poder sobre todo. Pero también, esta señal muestra el poder de Dios para que nos demos cuenta que Dios puede cambiar las cosas. Estaban ahí en un día soleado, un día perfecto, todo iba bien, y de repente aparece esta nube, truenos, lluvia, cambia todo rapidísimamente. Mucha gente quizá en ese tiempo, en el tiempo de Samuel, se pensaban: todo nos va bien ahora, hemos elegido a un rey, el rey está aquí, grande, fuerte, alto, el rey nos ha guiado en la guerra, hemos ganado contra los enemigos, es que todo nos va bien. Nos hemos alejado de Dios, sí, pero es que todo me va súper bien. Dios le dijo: si yo quiero, puedo cambiar la situación en unos segundos. Y mucha gente hace eso, se aleja de Dios, y dice: si todo me va bien, si tengo un mejor trabajo, si cobro un montón, si tengo a mi familia que me quiere, todo me va bien aunque me haya alejado de Dios. Y Dios te dice: quizá piensas eso, pero puedo cambiar tu situación en cuestión de segundos. Esta señal nos muestra el poder de Dios. ¿Y qué pasó cuando esta señal vino? Nos dice que el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Esta señal obró para que el pueblo tuviera temor, y es que esta señal muestra también la gracia, y la gracia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque a los filisteos les mandó truenos, ¿pero para qué? Para vencerlos, para que fueran derrotados, para que fueran vencidos. Pero a su pueblo Dios les manda truenos y tienen temor. ¿Y qué dice Samuel en el versículo 20? No temáis. Nadie le dijo no temáis a los filisteos, pero a su pueblo Dios le manda estas señales, y cuando su pueblo se arrepiente, viene Dios con palabras de gracia, con palabras de amor, con palabras de compasión, y les dice: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis a la muerte y a la condenación, servid a Dios. No tengáis miedo de los truenos, sí, habéis hecho mal, pero en el Señor hay perdón. No temáis a Dios como un tirano, un déspota, temerle como un Dios poderoso, pero cercano y perdonador. Esta señal no había sido hecha para destruir al pueblo, como a los filisteos, sino para salvarlos, para traerles arrepentimiento y confianza en Dios. Ese es el amor de Dios. Cuando Dios disciplina a su pueblo, no lo disciplina para destruirlo, sino lo disciplina para volverlo a traerlo a Él.
Como un padre cuando disciplina a su hijo, no está buscando la destrucción de ese hijo, sino que está buscando que el hijo vaya en los caminos, que el hijo ame como deba amar. Y mira lo que dice el versículo 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. No dice, Jehová no va a desamparar si hacéis todo esto, o porque vosotros vais a servirle, no. Dice, Jehová no va a desamparar por amor a su nombre, porque Él lo ha determinado así, porque Él es poderoso, Él os ha elegido por gracia, por amor a su propio nombre, Él nunca os desamparará. Cuando llegan estas pruebas, cuando llega esta disciplina del Señor y nos arrepentimos, viene Dios con sus palabras, no temáis. ¿Os acordáis de las palabras no temáis de Cristo? En la tormenta, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Cristo a los discípulos cuando subía a la barca? No temáis. No temáis. En sus sermones, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué misericordioso, qué lleno de gracia es nuestro Señor. Así que quizá habrá alguno que dirá, ya está, ya Señor, sí, muéstrame una señal y yo creeré en ti. Si tú me sanas de esta enfermedad, si tú sanas a mi familiar, si veo un milagro, si se me aparece Cristo, entonces yo creeré. Pero Cristo ya dijo cuando estuvo aquí en esta tierra, la generación mala y adúltera es la que demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que Cristo moriría y que Cristo estaría 3 días y 3 noches en la tierra y que resucitaría al tercer día. La muerte y resurrección de Cristo es la señal que necesitas. La palabra es toda la señal que necesitas que habla de la muerte y resurrección de Cristo. No necesitas más que esto. Y es que esa es la señal de las señales. Cristo, su muerte y su resurrección. Su muerte y su resurrección nos enseñan la grandeza de nuestra maldad. Esa señal, la señal de la muerte de Cristo, nos enseña que la muerte de un corderito no era suficiente, que viniera un ángel y muriera no era suficiente, tenía que venir Dios mismo, hacerse hombre y morir en la cruz, y eso era lo que iba a pagar por nuestros pecados, esa sangre pura. ¡Qué grande es tu pecado! Y mi pecado, ¿qué hizo falta? Que Cristo muriera por nuestros pecados. Esta señal nos muestra también el poder de Dios, porque Cristo allí en la cruz obtuvo la victoria final contra el pecado. Esa señal de la muerte y resurrección de Cristo nos muestra que Dios es poderoso para dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y nos muestra, por supuesto, la gracia de Dios. Gracia maravillosa, gracia sublime, gracia admirable, gracia suprema, gracia divina. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos escuchado este discurso último de Samuel. Y Samuel nos pone la vida y la muerte. ¿Qué vas a escoger? ¿Servirás y temerás al Señor o servirás al mundo y perecerás? Si no conoces a Cristo, aún estás en tus pecados, te ruego, ven a Cristo, escoge la vida y no la muerte. Temes a Dios, porque tu pecado merece la ira de Dios, y escoge la salvación y no la condenación. Quizá tú dices, yo quiero servir al Señor, quiero dar mi vida para servir solamente a Cristo mi Señor. Quiero servir al Señor en la iglesia, quiero entregar mi vida para hacer más por el Señor. ¿En qué puedo ayudar? Pues ven a hablar conmigo y te diré en qué puedes ayudar y en qué puedes servir al Señor. Hay mucho por hacer y pocos que están dispuestos. Dios quiere darnos con corazones dispuestos. Teme a Dios y sírvele de todo corazón. Y Él promete que hará grandes cosas a través de nosotros. Vamos a orar.